¿Qué pasó con Alaska Norte? Si no saben qué es donde estaba la Fellsword, la espada que Arthas tomó. Sí sé algunos datos de esto, solo que lo que pasa en WoW, casi no sé qué pasa en WoW. He visto muchos videos de este men, supongo que muchos lo conocen. Vale, lo busco, vean. Muchos videos de él donde explica qué pasa con los personajes que salían en Warcraft. En lo que pasa con ellos en WoW. Y tiene videos muy buenos, muy bien editados, para que lo sigan. Pero, a ver, veamos. ¿Qué pasó en Rasganorte después de que nos fuimos? Visitamos Rasganorte por primera vez en Warcraft 3 y en Wrath of the Lich King. Este lugar se convirtió en el punto central de nuestras aventuras durante Esa es la segunda expansión del WoW, ¿no? Si no me equivoco. toda la expansión. Y, ya saben, nuestras aventuras fueron intensas. Derrotamos a un dios antiguo, conquistamos la ciudadela de la Corona de Hielo y vencimos a innumerables enemigos. Pero, ¿qué pasó en Rasganorte después de los acontecimientos de la expansión? En este video intentaré responder a esa pregunta y hablarles de todas las cosas notables que ocurrieron en este continente tras nuestra partida. Comencemos con las facciones pequeñas pero importantes. ¿En qué estado se encontraban al final de Wrath of the Lich King y qué es de ellas ahora? El Alba Argenta, desde los tiempos de la Era Vanilla, ha sido una de las fuerzas más importantes en la lucha contra la plaga. Los experimentados combatientes del Alba Argenta nos apoyaron en más de una ocasión, y en la guerra contra el Rey Exánime demostraron su valía con un heroísmo admirable. Después de Wrath of the Lich King, la mayor parte de las guarniciones de... Ay, esta imagen es del cómic de Arthas. Bueno, de uno de los capitanes de Arthas. Nunca lo acabé de leer, pero sí. Alba Argenta se desmantelaron y los soldados partieron para acabar con los remanentes de la plaga en los reinos del este. El Alba Argenta se concentró principalmente en recuperar el control de las tierras de la peste occidentales y las tierras de la peste orientales. Publicidad. Y su nuevo centro de operaciones principal pasó a ser el pueblo de Vega del Amparo en las antiguas tierras de Lordaeron. El enclave de la Cruzada Escarlata, que construyó una fortaleza entera en Rasganorte, sigue funcionando. La mayor parte de sus líderes fue erradicada por los jugadores durante los tiempos de Wrath of the Lich King. Pensábamos que eso sería suficiente para destruirlos. Sin embargo, como se descubrió más tarde, la Cruzada Escarlata logró reorganizarse y reconstruir la fortaleza quemada. ¿A qué se dedican ahora? No se sabe. Quizás continúen destruyendo los restos de la plaga en Rasganorte y urdiendo planes malévolos para purificar a Azeroth. El Imperio Dracari era una de las naciones de trolls más grandes, tanto en extensión como en poder militar. Sin embargo, con el paso de los años, su influencia y poder se debilitaron, mientras que... Y todos estos estaban en Rasganorte. A ver, busquemos en Google cómo se veía Rasganorte. Ah, bueno, entendí mal. Todo esto es Rasganorte. Ah, yo pensaba que estaba más chiquito y lleno de nieve. No hay pueblos, igual hay bosque y todo esto, vean. Ah, no sabía eso. Bueno, sí lo sabía, solo que no sabía que todo eso se llamaba Rasganorte. Hace miles de años, su imperio abarcaba una parte significativa del norte de lo que entonces era un Kalimdor unido. Hacia el final de Wrath of the Lich King se había reducido a pequeños territorios en Zuldrak. La mayoría de los trolls Dracari fueron exterminados por la plaga y transformados en no muertos, o bien asesinados por los héroes de Azeroth, quienes veían en ellos una amenaza incontrolable. Los trolls Dracari, que lograron sobrevivir a Wrath of the Lich King, tuvieron que dispersarse por el mundo y fusionarse con otras facciones de trolls. En la actualidad es más sencillo considerar que el imperio está completamente destruido. Hoy en día, hordas de no muertos deambulan por las tierras de Zuldrak, así como trolls resucitados por Arthas, uno de los pocos recordatorios del dominio Dracari en estas regiones. Las cosas les van mucho mejor ahora a los trampistas. Los miembros de esta facción eran humanos nativos de Rasganorte, que habitaban estas tierras antes de que comenzara la campaña contra el rey exánime Arthas. En Wrath of the Lich King, la alianza los veía como aliados, así como una oportunidad para utilizar sus asentamientos como centros logísticos que ayudarían a avanzar más
más hacia el interior del continente. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la trama de la expansión, se descubrió que los trampistas definitivamente no eran nuestros amigos, sino más bien unos traidores. Nos sonreían a la cara, pero estaban listos para apuñalarnos por la espalda en cualquier momento. Hace algún tiempo, Arugal, el señor del culto del lobo y gran taumaturgo, les dio un ultimátum a los trampistas: o la plaga los destruía y los resucitaba como no muertos, o Arugal usaba la maldición del lobo en ellos y los convertía en Worgen. Al elegir entre lo terrible y lo malo, los trampistas optaron por la segunda opción y, en esencia, se pusieron voluntariamente al servicio del rey exánime, convirtiéndose en miembros un tanto peculiares del culto del lobo. Debido a que los Worgen pueden permanecer en su forma humana ordinaria durante mucho tiempo, la alianza tardó en darse cuenta de que estaba tratando... Muy pacifista, ¿no? En Warcraft clásico nos enseñan que el rey Lich no perdonaba nada, mataba a todos. Con los sirvientes del rey exánime. Cuando se descubrió la traición de los trampistas, se convirtieron en enemigos de la alianza, pero la alianza no tenía como objetivo destruirlos por completo, por lo que lograron sobrevivir con bastante facilidad a los eventos de la expansión. Lo único que sabemos, según palabras de Magni Barbabronce, es que todavía mantienen su aislamiento y que su hostilidad hacia la alianza es mutua. Mientras los héroes de Azeroth luchaban contra la muerte y sus esbirros, el vuelo azul, que habitaba en gran parte de Rasganorte, atravesaba una crisis gravísima. Hace un par de miles de años, la mayor parte de su vuelo fue destruida debido a una gran traición, y los escasos remanentes de dragones azules que lograron sobrevivir a la catástrofe masiva quedaron dispersos por el mundo. En Wrath of the Lich King, el líder del vuelo era Malygos, un dragón sumamente poderoso que no podía resignarse a la terrible situación de su pueblo. Esto lo volvió loco. Creía que la magia se había salido de control e intentó destruir a todos los magos mortales, redirigiendo las corrientes de magia de Azeroth. Amigos, hay algo que no entiendo de WoW, son los dragones. No sé, que a la muerte y los demás que son como tipo dioses. Siento que es la expansión que más me cuesta entender. Hacia el Nexo para, de hecho, robársela al mundo entero. Al final, los jugadores lo detuvieron. Tras su muerte, se creó un vacío de poder. Los dragones azules debían elegir a un nuevo aspecto para liderar su vuelo. El primer candidato era Arygos, hijo de Malygos y defensor del aislamiento. El segundo candidato era Kalecgos, quien estaba mucho más dispuesto a dialogar con las razas mortales. A lo largo de una cadena de misiones, descubrimos que Arygos había sido corrompido por la muerte, quien le prometió poder a cambio de su lealtad. Cuando se descubrió la traición de Arygos, fue eliminado y Kalecgos asumió el liderazgo del vuelo. Los jugadores ayudaron a investigar esta traición interna. En una de las cadenas de misiones de Cataclysm, los jugadores tuvieron que infiltrarse nuevamente en el Nexo y detener a los enloquecidos dragones azules. Por cierto, en ese mismo Cataclysm pudimos... Una consulta, ¿están en el espacio? Ahí me estoy trabando. ¿Están en el espacio? Presenciar una versión oscura del futuro de Azeroth, en la que había ocurrido el apocalipsis, el llamado fin de los días. En una de las mazmorras con la visión del futuro, vimos con nuestros propios ojos las consecuencias del fin de los días. El cuerpo de a la muerte colgaba del templo del reposo dragón, y los páramos invernales de Rasganorte estaban prácticamente secos y desvanecidos. Esta versión de Azeroth se nos presentó en un estado sumamente deprimente. De la tierra de Rasganorte solo quedaba un suelo oscuro y calcinado. Los eventos de la banda final de la expansión, Alma de Dragón, por cierto, también tuvieron lugar en Rasganorte, junto al templo en el cementerio de dragones. Bajo el templo se habían reunido ejércitos enteros de partidarios de a la muerte, así como las fuerzas de los dioses antiguos que habían acudido en su ayuda. Pocos años después, en Pandaria, se desarrolló otra interesante línea argumental relacionada con Rasganorte, o más bien con la ciudad que se encontraba allí, Dalaran. Desde los tiempos de Wrath of the Lich King, Dalaran se ubicaba en el continente norteño. El Kirin Tor, que gobernaba la ciudad, intentaba mantener la neutralidad a pesar de los conflictos entre la Horda y la Alianza, buscando reconciliar a las facciones enemigas en la medida de lo posible. Los habitantes de la ciudad pertenecían a las razas más diversas. Había orcos, humanos, altos elfos y elfos de sangre. Estas dos últimas razas ocupaban una posición especialmente destacada. En Dalaran había dos facciones de elfos que representaban los intereses de la Horda y la Alianza. El Pacto de Plata, compuesto esencialmente por altos elfos afines a la Alianza, y los Atracasol, elfos de sangre que defendían los intereses de la Horda. Sin embargo, los acontecimientos de Cataclysm y posteriormente de Pandaria hicieron que Jaina Valiente
quien lideraba el Kirin Tor, dudara seriamente de la neutralidad de las facciones de la ciudad. Primero, Garrosh lanzó una... Sí, esto igual lo había escuchado, que en ahí como que todos estaban... No peleaban. ataque contra Theramore, y luego arrojó sobre la ciudad una bomba de maná que la redujo y ya cuando esto pasa, Jaina se revienta y se vuelve loca, ¿no? Algo así a escombros. Más tarde, en Pandaria, se descubrió la traición de algunos miembros de los Atracasol. A pesar de su obligación de mantener la neutralidad, ayudaron a Garrosh a robar una campana divina de la Alianza para usar su poder en la conquista de Pandaria. En esta operación, solo estuvo involucrado un pequeño número de elfos. Los demás no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo, pero todos pagaron las consecuencias. Cuando se reveló que los Atracasol habían ayudado a Garrosh, Jaina Valiente se enfureció. No había olvidado la reciente destrucción de Theramore, y ahora resultaba que dentro de la neutral Dalaran había colaboradores directos de Garrosh. Decidió tomar medidas extremas y llevar a cabo la purga de Dalaran. Jaina irrumpió en la ciudad y comenzó a eliminar a cualquier representante de la Horda, y especialmente a los elfos de sangre que se cruzaban en su camino. No le importó que algunos de ellos hubieran vivido en Dalaran durante miles de años, mucho antes de que existiera el concepto mismo de la Horda. Los elfos de sangre exiliados, que no tenían idea de lo que tramaban los partidarios Jaina se volvió loca. de Garrosh, también se sintieron decepcionados de su líder y sintieron que su propia facción los había traicionado. En cuanto a la trama, la propia Dalaran Dave Kossab comenzó a trasladarse desde Razganorte hacia el sur, aunque en el juego esto no se reflejó debido a limitaciones técnicas. Ok. Al hablar de Razganorte, sin duda hay que referirse al elefante en la habitación, la plaga. La plaga era una de las amenazas más terribles a las que se había enfrentado Azeroth. El rey exánime enviaba a los ejércitos de la muerte por todo el mundo, sembrando el caos y la destrucción, pero ahora está muerto, y el nuevo rey exánime es Bolvar. Bolvar apaciguó a la plaga y la dejó en un estado pasivo, aunque quedaban remanentes significativos de la plaga en Azeroth. Y tenemos que ver un video de alguien que explique quién es Bolvar. La verdad no sé casi nada de él. Escuché que es un paladín. Sí, corríjanme, es un paladín. Ya no representaban la amenaza de antaño. Sí, tal vez. Las únicas excepciones fueron algunos restos en los reinos del este y fue un paladín. el culto de los malditos. Paladín. Bolvar no logró contenerlos, por lo que aún persistía cierta actividad de los sirvientes de la muerte, aunque esto no era más que una minucia en comparación con Y vean, al fondo hay abominaciones. el pasado. Por lo demás, se podía considerar que la plaga había sido defeated. En Legion, los Caballeros de la Muerte y el rey exánime Bolvar sellan una alianza. Según el acuerdo, los Caballeros de la Muerte se convierten en aliados del rey exánime en la guerra contra la Legión Ardiente, mientras que Bolvar se compromete a contener a la plaga a toda costa y no permitir que salga de los límites de Razganorte. Este pacto beneficiaba a todos. Pronto, Bolvar y sus Caballeros de la Muerte comenzaron a reforzar sus filas. En Legion, los Caballeros de la Muerte vuelven a reunir a una nueva generación de los Cuatro Jinetes, la auténtica élite del rey exánime. Los Cuatro Jinetes son los guerreros más fuertes y poderosos al servicio de las fuerzas de la muerte. Asimismo, en cierta ocasión, los Caballeros de la Muerte se enteraron de que en algún lugar de Razganorte yacían los restos de un gran dragón cuya esencia le interesaba al mismísimo Arthas. Sin embargo, ni siquiera el rey exánime había logrado dar con el paradero de los restos, ya que se creía que estaban en lo profundo del mar. En una cadena de misiones, los Caballeros de la Muerte sospechan que los vuelos de dragones les ocultan la verdad y que tal vez los restos se encuentran en otra parte. Los caballeros se dirigen al santuario Dragón Bronce para obtener información, pero el diálogo no prospera. Los sirvientes de la muerte recurren rápidamente a las amenazas y a la presión, aunque esto tampoco les proporciona los datos deseados. Con las armas en la mano, los caballeros se dirigen a conseguir la información al Sagrario Rubí, el templo del vuelo rojo. Los jugadores acaban con varios defensores del Sagrario para confiscar los antiguos archivos que contenían los registros sobre la ubicación de los cuerpos de los dragones caídos. Y por arte de magia, en esos registros figuraba la ubicación real del cuerpo del gran dragón. Los caballeros se dirigen hacia los restos y resucitan lo que queda del gran dragón, transformándolo en una montura.
Mientras que para los Caballeros de la Muerte, esta cadena de misiones se percibía como algo cotidiano y no sentían remordimientos por su comportamiento, el Vuelo Rojo consideró las acciones de los jugadores casi como una traición. Habían sido aliados de los protagonistas en un pasado muy cercano y ahora sus antiguos aliados asesinaban a miembros de su vuelo para despojar y profanar los restos de su hermano caído. Por ejemplo, Alexstrasza, la reina de los dragones rojos y una de las protagonistas de la expansión Dragonflight, mostrará desprecio en sus diálogos hacia los Caballeros de la Muerte que utilicen como montura a ese mismo Wyrm de escarcha resucitado. Las dudosas acciones del nuevo rey exánime no terminaron ahí. El número de Caballeros de la Muerte disminuía constantemente y Bolvar quería encontrar una nueva fuente para reponer sus filas. Por fortuna, tras los acontecimientos de Battle for Azeroth, el mundo entero estaba sembrado de miles de cadáveres de guerreros que alguna vez fueron grandes y que habían dado su vida en los campos de batalla. Bolvar comenzó a robar los cuerpos de los combatientes fallecidos de la Alianza y de la Horda para resucitarlos como una nueva y cuarta generación de Caballeros de la Muerte. Parecía que Bolvar gozaba de una situación ideal. Tenía nuevos Caballeros de la Muerte. La plaga que alguna vez amenazó a Azeroth. Este es el nuevo Rey Lich, ¿no? Ahora estaba calmada y en estado pasivo, y sus sirvientes eran más fuertes que nunca. Sin embargo, Sylvanas arruinó todos sus planes en el preparche de Shadowlands. Y esto pasa... hay una cinemática igual muy conocida donde Sylvanas pelea con el Rey Lich. Supongo que esta es su expansión. Final de Battle for Azeroth, Sylvanas ya era una traidora a los ojos de la Horda y una enemiga para la Alianza. Bolvar pensaba que Sylvanas querría robar el yelmo de dominación para someter a la plaga. Bolvar reunió a un enorme ejército de la plaga alrededor de la ciudadela de la Corona de Hielo, pero nada pudo detener a Sylvanas. Pronto, en la cima de la ciudadela de la Corona de Hielo, comenzó un combate entre Bolvar y Sylvanas. Bolvar se había preparado para esta batalla y empleó muchas de sus habilidades de combate, pero Sylvanas resultó ser una oponente mucho más ágil y peligrosa de lo que él imaginaba. No logró vencer. Sylvanas se llevó el yelmo de dominación, pero no para usarlo y controlar a la plaga, sino para destruirlo. Cuando el yelmo se quebró, el velo entre Azeroth y las Shadowlands se desgarró. En el cielo, justo encima de la aguja de la Corona de Hielo, apareció la aguja de Torghast. El portal al más allá se había abierto. La destrucción del yelmo de dominación desencadenó una serie de eventos catastróficos para todo el continente. Antes, era precisamente Bolvar quien contenía a la plaga y la mantenía en un estado pasivo, pero ahora ya no puede controlarla. Se ha escapado de su dominio y actúa por su cuenta. Ya no existen fuerzas capaces de contenerla. Todo el preparche de Shadowlands... Sí, tampoco entendí que si Bolvar era bueno o no, porque según él controlaba a los muertos, ¿no? Para que ya no ataquen tanto. Estuvo dedicado a cómo la Horda y la Alianza intentaban apaciguar, en la medida de lo posible, a una desbocada la plaga por toda Rasganorte. En ayuda de los héroes acudió el Alba Argenta, que ya había rescatado a los protagonistas en más de una ocasión durante la campaña militar de Wrath of the Lich King. Sin embargo, ni siquiera los esfuerzos conjuntos de la Horda y la Alianza bastaron para poner fin a la amenaza. Incluso cuando concluyeron los eventos de la expansión Shadowlands, el problema de la plaga en Rasganorte no desapareció. Por el libro Exploración de Azeroth, Rasganorte, sabemos que tras los acontecimientos de Shadowlands, la plaga se convirtió en una fuerza incontrolable, peligrosa y sin rumbo. Las forjas de la plaga se pusieron en marcha otra vez para crear nuevos monstruos, aunque no de forma tan activa como en tiempos de Arthas. El poblado Taunka, que solía ser una de las bases de la Horda en la tundra boreal, ahora está plagado de muertos vivientes, y el asentamiento en sí yace en ruinas. Mientras tanto, en Zuldrak, el lugar donde hace apenas un par de décadas se erguía el gran imperio troll de los Drakari, la plaga destruye metódicamente todo lo que aún queda en pie. Dado que la plaga carece de un líder, está poco organizada, y por el momento no pone en peligro la seguridad del resto de Azeroth. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo que alguna entidad tome el control de la plaga y la dirija contra nosotros. La siguiente expansión será The Last Titan. No conocemos los detalles exactos de The Last Titan. Esa sí, ya salió, ¿no? Esa ya salió. A ver, lo buscamos, gente. Según yo ya salió. A ver, aquí hay un video del mismo men. WoW termina en 2030. ¿Qué está ocurriendo? ¿What? Hace 2 años. Esto pasó hace 2 años. ¿Cuál será la nueva capital de The Last Titan? Hace un mes.
fallece en The Last Titan. Ah, bueno, signo de interrogación. Ya me estaba asustando. Hace 3 meses. El último titán. Bueno, hay mucho contenido. Y yo de WoW sé En lo el básico. punto central de nuestra Está muy buen video, le doy like. Y me duele mucho que no saber tanto de lo que pasa en Warcraft. Pero el WoW no me llama mucho la atención. No, lo jugué muy poco. Saben, yo le soy fiel al Dotita.